Esta historia nos ocurrió a una amiga y a mí hace aproximadamente 10 años. Debo contar que nuestro colegio había sido hospital y refugio para muchos en época de guerra, hecho por el cual siempre ha tenido una energía especial. Como cada tarde, emprendimos el camino hacia el instituto, y como cada martes, nuestra sobremesa se alejaba bastante de un café, una charla o incluso una siesta. Historia, inglés, filosofía, lengua y literatura eran nuestras primeras horas, y tras el descanso de 15 breves minutos nos esperaban las clases de arte y psicología. Ese segundo día de la semana, las primeras horas se desarrollaron como de costumbre sin ninguna novedad, pero la cosa cambió al entrar al aula de arte. Esa estancia es bastante grande y las mesas están dispuestas en 3 filas frente a la del profesor y la pizarra. Tiene varios armarios donde se guardan utensilios, pinturas y enseres propias de la asignatura. 2 estatuas blancas presiden la clase. Además, el único ventanal que hay tiene una vidriera con cristales de colores parecidos a los de muchas iglesias y es imposible de abrir. Esa clase es la más fría del instituto, pero ese día era algo más fresca que de costumbre, aunque sinceramente no prestamos mucha atención a ese detalle en ese momento. Mi amiga y yo siempre nos sentábamos en la última fila junto con otra chica que es muy sensible, pero justamente el día que nos pasó esto, ella no estaba en clase. Al sentarnos juntas, mi amiga y yo compartíamos libro, el cual ese día me había tocado llevar a mí. Saqué mis hojas en blanco y negro, colocándolas después en medio de las 2 para poder seguir la clase o tomar apuntes si era necesario. Cuando apenas faltaba media hora para acabar, noté intranquilidad en mi compañera de pupitre. La miré para ver qué le pasaba y su expresión era la de alguien que había visto algo demasiado extraño. Me miró fijamente y bajó la mirada a las hojas que compartíamos. Yo también lo hice. ¿Y cuál fue mi sorpresa al ver que varias de esas copias ondeaban sin que nada ni nadie las estuviese tocando? Era como si alguien o algo invisible jugueteara con ellas a su antojo. Sin poder creer lo que veía, reaccioné plantando mi mano izquierda sobre ellas, y sin pensarlo de mis labios escapó una frase. Esto es mío. Acto seguido, el profesor me miró sobresaltado por mi golpe en la mesa. Pedí perdón y continuamos la clase. Pero a la salida éramos incapaces de encontrar una explicación coherente. Aunque esto no fue todo, ya que días más tarde mi amiga estaba con la chica sensible que comentaba antes, en una especie de hall que se encuentra cerca de la cafetería, y escucharon cerca de ellas que alguien arrastraba cadenas. Esta chica le dijo a mi amiga que estaba viendo a un señor mayor, un anciano no muy lejos de ellas, que arrastraba los pies, unos pies que estaban presos de unas cadenas. Debo decir que esta muchacha me confesó en alguna ocasión que si mi amiga y yo no íbamos algún día a la nueva clase de arte que nos habían asignado, ella tampoco iría, por el miedo que le causaba subir a la 3ª planta. De hecho, tal era su miedo que incluso llegaba a saltarse la clase de arte solo por no tener que pasar tiempo en aquella planta, en la que ella veía cosas tan horribles. Hace relativamente poco, mi amiga y yo volvimos a hablar sobre este tema, recordando las sensaciones que teníamos a veces en ese instituto. Hemos vuelto a hablar de esta situación y un escalofrío nos ha recorrido, ya que 10 años después seguimos sin encontrar una explicación aparente. Esto ocurrió una noche tormentosa de Halloween. Ese día estaba con mis 3 amigos, John, Mary y Kyle. No teníamos ningún plan y estábamos aburridos dando vueltas por la zona en la que vivíamos. Decidí coger un tablero de la Ouija que tenía cogiendo polvo en el armario. Todos mis amigos estaban dispuestos a probarlo. Quería que fuera algo divertido, pero también quería que hubiera un ambiente tétrico, así que busqué 3 velas, las encendí y apagué todas las luces. Los 4 nos sentamos en la mesa con las manos sobre el vaso de cristal. Comenzamos con la pregunta típica, diciendo que si había alguien ahí con nosotros. Por supuesto, el vaso comenzó a moverse y todos empezamos a reírnos. El vaso se movió la S y luego la I, deletreando sí. John y yo comenzamos a hacer preguntas estúpidas y tontas, como por favor si podía poseer a Mary, mientras ella nos rogaba que paráramos.
Para entonces, el vaso se había movido para deletrear una vez más la palabra sí. Todos estallamos a carcajadas. Para ser honesto, ni siquiera contribuí a mover el vaso en el tablero. Asumí que John y Kyle lo estaban moviendo para bromear con Mary. Sin que nadie hiciera más preguntas, el vaso continuó moviéndose hacia distintas letras para deletrear la frase «Estoy dentro de la casa». Empezamos a reírnos aún más alto hasta que hubo un enorme golpe en el piso de arriba, justo encima de donde nosotros estábamos. Sonó como si una bota diera un pisotón en el suelo de la habitación de arriba. Todos saltamos y nos miramos en silencio. Mary comenzó a gritar y asustarse. John, Kyle y yo no sabíamos si reír o asustarnos. Mis padres no estaban en casa, no tengo hermanos y no tengo ninguna mascota. De repente sonó el timbre y volvimos a saltar del susto. Nos miramos y yo me levanté para mirar por la mirilla de la puerta. Eran un padre y su hijo pequeño pidiendo caramelos bajo un paraguas. Abrí la puerta y le di al niño algunos dulces, pero una vez cerré la puerta volví a la realidad actual de la situación, que era descubrir qué demonios había sido ese ruido. Los convencí a los tres para que subieran conmigo las escaleras solo para chequear. Todos llegamos al pasillo de arriba. La única luz que había era una luz de noche, enchufada en el enchufe de la esquina del final del pasillo. Estábamos a la mitad del pasillo, acercándonos a la habitación de mis padres, que era la habitación directamente encima de donde estábamos sentados, donde escuchamos el ruido. Entonces todos escuchamos lo mismo. Era la voz de una niña. Nadie entendió lo que decía, pero todos estábamos de acuerdo que había venido de la habitación de mis padres. En este momento estábamos todos realmente asustados, y se notaba porque nadie hablaba. Entonces oímos el ruido de algo cayéndose al suelo dentro de la habitación, y Mary y Kyle se fueron corriendo escaleras abajo. John y yo, sin embargo, nos quedamos. Me acerqué a la puerta, la abrí en silencio y la empujé para abrirla lentamente. Miré hacia la habitación oscura y vi claramente la silueta de una figura de espaldas, parada en la esquina más alejada de la habitación. Cerré la puerta de golpe y bajamos corriendo las escaleras. Bajamos al salón y encendimos las luces, y luego vi que una de las velas junto al tablero de la Ouija se apagaba de repente. Estaba realmente asustado y sin entender qué estaba pasando. Decidí llamar a la policía y unos minutos más tarde, cuando llegó un agente, le pedí que revisara la habitación de mis padres. Le conduje escaleras arriba y señalé la puerta. Tocó y anunció que era la policía. Luego abrió la puerta y rápidamente encendió la luz. Estaba vacía. Revisó la habitación entera, incluyendo el armario y debajo de la cama, pero no había nada. Para asegurarse, el agente revisó cada habitación y baño de la casa. No había un solo lugar posible donde alguien pudiera esconderse. Después de que el agente de policía se fuera, tiramos la Ouija en la basura del vecino, y todos nos sentamos bajo el toldo de mi patio trasero escuchando la tormenta en silencio hasta que regresaron mis padres. Después de contarles la historia a mis padres, finalmente mis amigos se fueron. Mis padres parecían creernos, pero ¿qué podían hacer realmente? Esa noche no dormí nada, no paraba de darle vueltas a lo que había visto. Si algo se puede aprender de mi historia, es que la Ouija no es un juego y hay que tenerle respeto.